segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a enfocarnos en esta oportunidad hacia lo que es el aprendizaje 2. Y en este sentido, vamos hacia lo que es el procesamiento de la información, ¿verdad? Vamos entonces a lo que será procesamiento de la información. Muy bien. Cuando nos referimos acerca de esta nueva forma de expresión del aprendizaje, el aprendizaje como desde el punto de vista cognitivista, se va a llegar a centrar hacia la manera como nuestra mente llega a interpretar y procesar en sí la información propiamente dicha. Y es que el aprendizaje de naturaleza cognitiva va a basarse sobre todo en que el aprendizaje ya no se centra en la práctica, ya no se centra en la repetición, ya no se centra en el ejercicio continuo de un comportamiento, sino que más bien se va a llegar a centrar en la manera como nuestra mente va a llegar a procesar el contenido. Al momento de recibir una información, entonces nuestra mente lo que hace es ser activa y por ende va a llegar a construir el conocimiento y va a ir elaborando, construyendo representaciones. Los cognitivistas, recordemos que además reaccionan contra el conductismo. Recordemos que el conductismo se centraba en el conocimiento basado en aquello que es observable, medible y cuantificable. Bien, sobre esto viene ahora el cognitivismo y reacciona en contra de eso, porque va a llegar a señalar que el aprendizaje no se fundamenta en las repeticiones, en un comportamiento repetitivo, sino que más bien se va a llegar a fundamentar en el nivel de procesamiento que se tenga la información. Claro, ¿no? Entonces, ese detalle es justo lo que vamos a ir viendo en este caso. Por supuesto, entonces, el procesamiento de información es justamente aquello que lo que se va a llegar a centrar, en pocas palabras, el enfoque cognitivo, en donde ya no se centra entonces en las respuestas, en el ejercicio, en el comportamiento continuo, sino que se va a centrar en la manera como nuestra mente interviene, cómo procesa la información. Y para ello se van a requerir de los procesos cognitivos, como el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, la imaginación y múltiples otros procesos más. Bien, entonces es ahí donde encontramos la contribución de personajes como Brunner, Jerome Brunner, tenemos a David Ausubel y tenemos a Flavel. Entonces, estos personajes son los más destacados en cuanto hacia el aprendizaje de naturaleza cognitivista. Bien, para ello entonces vamos a centrarnos en que el enfoque cognitivo va a considerar que el sujeto va a llegar a ser activo al momento de llegar a construir, elaborar, armar sus propias representaciones. Y esto es justamente lo que veremos también en este caso. Entonces, el enfoque cognitivo del aprendizaje va a llegar a desenvolverse en ese plano, donde el aprendizaje ya no es un proceso, perdón, ya no es un producto, sino va a llegar a ser un proceso. Y ese proceso es lo que veremos en este caso. El aprendizaje se centra en lo que la mente llega a participar. Un pequeño al momento de leer, un conductista no podría decir de que un niño para que pueda llegar a mejorar su comprensión lectora, entonces para eso deberá tener que repetir, o mejor dicho, va a tener que imaginar lo que está leyendo. Un cognitivista no le da valor hacia el hecho de llegar a imaginar, no le va a dar valor hacia el tener que llegar a memorizar, porque los conductistas se centran solamente en el modelo de estímulos y respuestas y le restan valor a lo cognitivo porque no se puede observar, decían ellos directamente, no se puede ver lo que pueden estar haciendo la mente o el intelecto. Entonces establece su crítica por eso. El cognitivismo, por su parte, va a decir, no, el aprendizaje más bien es un proceso interno.
Y el hecho de que no se vea lo que uno está imaginando, construyendo, pues es totalmente normal que suceda, ¿no? Es totalmente normal que suceda. ¿Y eso por qué? Porque no se puede llegar a tener una representación real de las cosas en el sentido, sobre todo, de construcción del conocimiento. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva, así implica entonces un proceso interno de construcción de esquemas o representaciones, donde participan procesos mediadores como la atención, la percepción, la memoria, la imaginación, entre otros. Entonces, de eso se trata el aprendizaje como un proceso, donde van a participar procesos internos, procesos cognitivos, para ser mucho más precisos entonces en este enunciado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese va a llegar a ser el punto clave cuando hablamos acerca de un aprendizaje como un proceso. Entonces, este aprendizaje que se va a llegar a dar como un proceso es precisamente lo que ocurre internamente. Por eso el modelo entonces ya no es el ER, sino el modelo será EOR. Y el modelo EOR nos dice que el aprendizaje sigue el paradigma estímulo, organismo, respuesta. Estímulo, organismo, respuesta, ¿no? Cuyo desarrollo y sistematización lo hallamos en la conocida psicología cognitiva. Y es ahí donde lo hallamos, dijimos, en la psicología cognitiva. Bien, entonces, este va a llegar a ser el sentido propio de un aprendizaje como un proceso. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Excelente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el condicionamiento respondiente? El clásico, pues. Claro, solo que tiene otro nombre, ¿no? Muy bien. En el campo de cómo surge la psicología cognitiva, vamos a cómo surge la psicología cognitiva. Esta psicología surge hacia la década de los años 60 en Estados Unidos. Y es que surge un gran interés por llegar a desenvolver y comprender el lenguaje de la cibernética, el lenguaje de la informática, la computación, mejor dicho, ¿no? La era computacional en Estados Unidos va a llegar a surgir a partir de esto, ¿no? La era computacional. Surge en Estados Unidos en la década de los años 60. Y es ahí donde los cognitivistas reaccionan contra el conductismo, considerando de que el aprendizaje se fundamenta realmente en los procesos internos del pensamiento. Esta perspectiva teórica entonces se centra en los procesos de pensamiento, se centra en los procesos mediadores, como ya lo comentábamos hace un momento. Describe entonces así a las personas como procesadores activos de información. Hablamos acerca de procesos mediadores. Entonces, al momento de recibir la información, nuestra mente lo procesa, asocia, para luego emitir respuestas. Y las respuestas van a llegar a ser justamente estas, ¿no? Procesadores de información. Así es, al menos, cómo se estaría llegando a señalar o a describir. Entonces, la psicología cognitiva se vuelve ello, se vuelve un enfoque psicológico, el cual se centra en la manera como nosotros procesamos la información. Sí, esa es la psicología cognitiva. Entonces describe a las personas como procesadores activos de información, donde van a suceder los llamados procesos mediadores. Recordemos que se va a llegar a dar entonces de esa manera, ¿no? Los procesos mediadores. Entonces, nuestra mente cuando recibe la información va a llegar luego a ser procesada a nivel interno, es decir, a nivel mental, y luego se emiten respuestas. Por eso es que el modelo es el llamado EOR, que significa estímulo, organismo, respuesta. Entonces, bajo la terminología de naturaleza cognitivista, el estímulo va a llegar a ser la información que está ingresando. Como por ejemplo, en este caso, ¿a quién nos podemos referir? El cognitivismo puede estarse refiriendo, eh, el cognitivismo, decíamos en este caso, puede llegar a estarse refiriendo
a lo que será, por ejemplo, una infografía. Al momento de revisar una infografía, al momento de revisar una infografía, la infografía viene a ser la información entrante. Esta posteriormente tendrá que ser, pues, evaluada, asociada, representada de esta manera. Pero para eso primero nosotros vamos a recibir la información. Claro, para eso primero nosotros vamos a recibir la información. Entonces, el estímulo va a ser todo agente capaz de poder llegar a generar o propiciar el aprendizaje. Claro, ¿no? De eso se trata. Cuando hablamos acerca de un estímulo, entonces el estímulo va a llegar a generar esto. Claro, ¿no? El estímulo. Muy bien. Entonces, el estímulo vendría a ser, por ejemplo, una infografía. Claro, al momento de aprender, al momento de estudiar, lo que hacemos es llegar a ingresar a nuestra mente códigos, mapas conceptuales. Al momento de ver una infografía, tiene incluso hasta cuadros estadísticos. Ya, todo eso vendría a ser el estímulo. Por otro lado, luego llega a recibirlo el elemento organismo. ¿Y quién es el elemento organismo? Pues nuestra mente, claro, ¿no? Nuestra mente es el elemento organismo. Entonces, al ser nuestra mente el elemento organismo, es el que se va a encargar de llegar a recibir la información para poder procesarla de esa manera. Es aquí donde se van a llevar a cabo los denominados procesos mentales que codifican, almacenan, asocian, interpretan y recuperan información, construyendo de esta manera representaciones. Por supuesto. Entonces, a eso justamente es a lo que se va a llegar a centrar. Claro, ¿no? Cuando hablamos así del denominado procesamiento de la información. Correcto, muy bien muchachos. Entonces, eso lo vemos acá, ¿no? Procesos que codifican, almacenan, asocian, comparan. Nuestra mente se encarga de eso también, de poder llegar a comparar, asociar información, relacionar contenidos. Una infografía, una vez llega a nuestra mente, lo que hacemos es procesar la información de manera directa. Claro. Entonces, de eso justamente es de lo que se va entonces, pues, a servir, ¿no? De eso es precisamente entonces de lo que se va, dijimos, a servir, ¿ya? Muy bien, entonces ese va a llegar a ser el contenido cuando hablamos acerca de los procesos mediadores. Estos, de esta manera, entonces, participan, asocian, infieren, para finalmente, pues, emitir alguna respuesta. Y la respuesta va a llegar a ser la manifestación registrable. Esta se va a convertir, entonces, en la manifestación registrable. Es la manifestación registrable de los procesos mediadores, a partir de ciertos estímulos específicos. Claro. Entonces, de esta manera, nuestra mente va a ser el elemento organismo, claro, donde va a llegar a darse el verdadero protagonismo del aprendizaje, pues, ¿no? Claro, ahí es donde se va a llevar a cabo el verdadero protagonismo en cuanto al aprendizaje. Los procesos mediadores se van a llevar a cabo en este elemento llamado así, el elemento organismo. Muy bien, chicos, entonces ese va a llegar a ser un aspecto importante, entonces, ¿no? Listo. Ahora, el elemento organismo es el elemento que es la mente, pero también debemos de recordar un detalle muy interesante a todo esto. Recordemos que en el caso de el conductismo, le restaba valor a aquello que no se pueda llegar a observar, medir o cuantificar, ¿no? Eso es algo de lo que ya habíamos comentado. Pero por supuesto, sin embargo, es importante llegar a afirmar que cómo se van a defender los cognitivistas. ¿Cómo se defenderán los cognitivistas? ¿En qué sentido? ¿Cómo van a defender ellos la idea de que a pesar de que no se puede ver lo que sucede en la mente, igual cobra un significado muy importante al momento de aprender?
Entonces, para ello, los cognitivistas llegaron a señalar que al momento de aprender, lo que nosotros realizamos es una actividad intelectual, pero en esa actividad que nosotros realizamos o llevamos a cabo, no necesita verse directamente, sino que llegamos a asumir la existencia de esta actividad mental a partir de los procesos registrables, que serían en el elemento respuesta. Entonces, ¿cómo sabemos de que llega a existir? ¿Cómo sabemos que llega a existir los procesos mentales si no los podemos ver directamente? Y es que ellos afirman de que estos son procesos inferidos. Entonces, yo no necesito ver las imágenes de una persona cuando está recordando algo. ¿Por qué? Porque es un proceso interno. Es un proceso que se da de manera interna. Entonces eso no es válido el poder asumir de que no lo vemos y como no vemos qué sucede internamente, entonces no vale. Pues no. La defensa que lleva a cabo el cognitivismo señala entonces que los procesos mediadores van a ser procesos, pero que van a ser inferidos de aquello que se puede captar, de aquello que se puede registrar directamente a través de los sentidos. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por ejemplo, bajo este modelo, ¿no? En el caso de un niño, cuando queremos saber cómo es que procesa la información, apelamos a la respuesta como un medio para llegar al elemento organismo. Supongamos, un profesor tiene que ponerle tareas a los estudiantes y les deja 10 problemas de matemática. Cuando a la semana siguiente van a presentar los estudiantes, presentan su trabajo, pero solamente puede observar que lo que hay es el material marcado. ¿Cómo podría darse cuenta el maestro que el estudiante en verdad ha entendido el proceso de aprendizaje? Ha entendido cómo resolver los problemas. ¿Cómo podría enterarse entonces de cómo está el niño estudiando o entendiendo, mejor dicho, el contenido? Entonces, en este caso, la manera de saberlo estaría relacionado con el hecho de que el muchacho o el estudiante tenga que resolver problemas. Solo así sabría si el estudiante está procesando bien la información o no. Sabría si está procesando entonces bien la información o no. A eso se refiere. Entonces, para ello, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le va a pedir al estudiante que al azar resuelva un problema de los ejercicios que ha llegado a resolver. Entonces, cuando el estudiante escucha que el maestro le dice, vas a resolver el ejercicio número 7, por ejemplo, ¿no? De 10, el estudiante comienza a resolverlo en la pizarra, claro, y le comienza a explicar cómo es que lo resolvió. Al momento de realizar esto, el maestro se puede dar cuenta de cómo lo ha llegado a procesar el estudiante, cómo lo ha entendido. Claro, ahí sí lo podría llevar a cabo, ahí sí lo podría realizar. Entonces ese va a llegar a ser un punto muy importante al momento de poderse dar el aprendizaje. Entonces, desde este punto de vista, cuando nos referimos acerca de cómo aprendemos o cómo damos cuenta de la información, en este caso, va a tener un valor altamente significativo entonces, pero claro que sí, al momento de aprender qué es lo que nosotros realizamos, qué es lo que llevamos a cabo, el hecho de poder llegar a procesar la información de esta manera. Entonces cuando el estudiante dice, yo aprendí a resolverlo de la siguiente manera, profesor, y le comienza a explicar cómo lo hice, yo lo resolví así, y comienza a presentarle las referencias acerca de cómo llegó a resolver el problema, eso va a llegar a ser el elemento estímulo, perdón, eso va a ser el elemento respuesta. Y la respuesta es la manifestación que se está dando. Es la manifestación de lo que se estaría dando. Bien, entonces ese plano va a llegar a ser que a través de la respuesta va a llegar a explicar el procesamiento de la información que se da en el organismo. Por tal razón, entonces el maestro no necesita ver los procesos mentales del niño, claro que no,
sino que puede llegar a inferir, puede llegar a deducir lo que él está procesando a partir de las referencias que está dando en la respuesta. Por lo tanto, las respuestas se vuelven medios para poder llegar a abordar el estudio de los procesos internos. Claro, pero se volverían únicamente medios. En cambio, si lo llegamos a considerar desde la perspectiva eh, conductista, el aprendizaje, o mejor dicho, R no sería un medio, sino que R vendría a ser un fin. Claro, para el cognitivismo, más bien la respuesta se vuelve un medio para poder alcanzar el procesamiento o comprender el procesamiento de la información, para poder llegar a procesar la información. Entonces se va a llegar a mostrar de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces el procesamiento de la información va a llegar a dirigirse en ese sentido. La forma como nosotros procesamos la información las podemos llegar a descubrir a partir de las respuestas. La respuesta se vuelve un medio para poder comprender cómo se ha llegado en sí a procesar la información. ¿Ya? Entonces, justamente ese va a ser el punto clave a todo esto, ¿no? De eso se trata entonces el punto clave. Muy bien, muchachos. Entonces, este va a llegar a ser uno de los aspectos más significativos cuando abordamos el modelo EOR, ¿no? Claro, excelente. Medio de expresión, claro, así es. Es como, bueno, sí, una manera de decirlo, ¿no? Claro, porque ¿cómo sabemos cómo procesa el niño? ¿Cómo ha llegado a resolver los problemas? Ah, bueno, por lo que está explicando. Su explicación es una manifestación registrable de lo que el niño ha llegado a procesar internamente. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Claro. Entonces el procesamiento de la información, bueno, pues tiene que ver sobre todo con ello, con la manera como nuestra mente participa, asocia, infiere, deduce y finalmente, pues, ¿no? Llega a darle solución. Bien. Entonces, ese va a llegar a ser el punto clave a todo esto, ¿ya? Listo, excelente, muy bien muchachos. Entonces, ese viene a ser el punto. Esa es la respuesta entonces que le dan los cognitivistas a los conductistas. Recuerden que los conductistas decían, sí, pero no se puede ver, ¿no? Sí, pero no se puede medir, sí, pero no se puede esto. Entonces, eso es lo que decían los conductistas, pues. Entonces, los cognitivistas se defienden diciendo, pues, que no, los procesos mediadores no tienen por qué verse. ¿Por qué? Porque son constructos hipotéticos. Entonces, al ser constructos hipotéticos, significa entonces que vienen a ser modelos teóricos. Claro, son modelos teóricos inferidos. Son al final modelos teóricos inferidos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y de eso se trata, pues no son modelos teóricos inferidos. Eh, a partir de las respuestas a partir de las respuestas que finalmente pues se llegarían a tener, ¿ya? Muy bien, entonces ese va a llegar a ser el punto clave. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿no? Excelente, entonces los procesos mediadores van a llegar a hacer eso al final. Al final eso va a llegar a ser. Va a convertirse en un constructo hipotético, es una elaboración teórica explicativa de los factores no observables que vienen a ser inferidos. Entonces, inferimos que existe una respuesta, inferimos que existe una imagen mental a partir de las respuestas que da el sujeto. Inferimos que el niño ha llegado a comprender cómo se procesa tal o cual operación. ¿Por qué? Por la explicación que está dando al momento de llegar a explicar tal o cual tema en la pizarra. Entonces, así es como nosotros llegamos a comprender, ¿no? Inferimos. Las formas de inferencia van a llegar a ser entonces la manifestación de cómo se está procesando el contenido o la información. ¿Ya? Entonces, recordemos que esto es importante señalarlo porque es la defensa que tiene entonces el cognitivismo
frente a la crítica presentada por el conductismo. Es, en pocas palabras, cómo argumenta, cómo se defiende el cognitivismo, señalando de que a pesar de que no vemos los procesos intelectuales o internos, no significa que no sean relevantes, pues, ¿no? Para poder llegar a explicar el aprendizaje. Claro, ¿ya? Entonces, a eso justamente es a lo que se va a llegar a referir. ¿Bien? Excelente, chicos. Entonces, ese viene a ser el modelo del llamado EOR. Ahora, otro detalle más u otra aclaración es que no hay que confundirlo con la triple relación de contingencia. Algunos creen que cuando se habla acerca del EOR, eso significa estímulo, organismo, respuesta. No, no es estímulo, organismo, respuesta la triple relación de contingencia. Recuerden que la triple relación de contingencia viene con el conductismo. El conductismo es quien plantea, el conductismo, recuerden, es el que plantea más bien el llamado el estímulo discriminativo, respuesta operante y el estímulo consecuente, ¿no? Claro, pero es el conductismo, no, el quien plantea la triple relación de contingencia. No lo vayan a confundir con el cognitivismo, quien plantea el modelo EOR. ¿Ya? Se lo comento porque a veces suelen preguntar eso también y no es lo mismo. Algunos se confunden sobre todo porque cuando dicen triple relación de contingencia, a triple, ya pues acá también hay tres elementos, perdón. Acá también hay estímulo, organismo y respuesta. Entonces, como son tres y están viendo la triple, entonces esa es, no es la triple relación de contingencia. Ya tengan mucho cuidado porque suele ser un error muy común. Suele ser un error muy común. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Lo que se mide son los procesos, pero no el aprendizaje en sí, no. Cuando se habla acerca del aprendizaje, el aprendizaje sigue siendo proceso. El aprendizaje sigue siendo proceso. En el caso de lo que implica el aprendizaje cognitivo no se centra en mediciones, no se mide nada. En el cognitivismo no se mide, no se busca cuantificar, no. Eso es para el conductismo. El conductismo sí mide. ¿Por qué? Porque se centra en aquello que es observable y registrable. Claro, ¿no? Por eso recordemos una vez más que el conductismo se centra en aquello que es observable, medible y cuantificable. Ya, esos son términos conductistas. El cognitivismo no llega a medir, no se centra en medir, se centra en el proceso, en explicar, digamos, cómo es que el niño ha llegado a entender tal o cual proceso, pero no se centra en mediciones, no pretende tampoco llegar a medir, ¿ya? No se va a llegar a centrar entonces en mediciones, ¿correcto? Muy bien, eso se daría, ¿no? Entonces, ¿el aprendizaje se mide a través de la respuesta? Tampoco, porque no se mide, no se llega a medir, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a presentarse. Cuando se habla acerca del aprendizaje, no se pretende medir. Para el cognitivismo no se mide. El aprendizaje, en tal caso, se llega a explorar a partir de resultados, a partir de argumentos. Ese es el aprendizaje. Entonces, al niño, al momento en el cual le enseñan operaciones combinadas, listo, el profesor ya llegó a revisar su tarea y le dice, a ver, hazte este ejercicio. Ya, ¿cómo va a explorar su aprendizaje? No lo va a medir, lo va a explorar cuando el alumno llegue a explicar con sus propias palabras cómo resolvió. Primero llegué a operar utilizando este paréntesis, luego también este de aquí y comienza a explicar el muchacho a su forma, a su manera. Ahí el profesor no está midiendo el aprendizaje, lo que está haciendo es explorar cómo ha comprendido la solución de problemas el estudiante, pero no está midiendo nada. Claro, no se centra en mediciones el cognitivismo. Recuerden que es una reacción en contra del conductismo. El conductismo es el que mide. El conductismo es el que mide porque se centra en este tipo de respuestas observables, medibles, cuantificables. Ya, eso es característica, pero de el conductismo. El cognitivismo no se centra en mediciones, se centra en los procesos internos.
Bien, se centra entonces en los procesos internos. Claro que sí. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ese vendría a llegar a ser el elemento. Antecedentes y fundamentos epistemológicos. En este apartado vamos a tener en cuenta a continuación cuáles vienen a ser los fundamentos al momento de desarrollarse el aprendizaje. Bien, para ello entonces, primero nos vamos a centrar en lo que va a llegar a ser la idea filosófica. Cuando se busca explicar el aprendizaje, se sabe que la mente lo que hace es llegar a trabajar de forma activa. Claro, por lo tanto nuestra mente lo que hace es llegar a construir, a armar, diseñar, representar, porque la mente del sujeto no es pasiva, sino que llega a ser activa. Y la idea de la mente activa, ¿de dónde viene? Eso viene a partir de un desarrollo filosófico, dado, generado, ¿por quién? Por un personaje que ustedes han escuchado, que va a llegar a ser Emmanuel Kant. Ahí está, Emmanuel Kant. Se acordarán que relacionado con Kant, nosotros recibimos la información a través de los sentidos. Claro, recibimos información a través de los sentidos, pero nuestra mente, que no es pasiva, sino que es activa, elabora o construye sus propias representaciones. Construye o elabora, dijimos, sus propias representaciones. Por consiguiente, entonces la mente va a llegar a elaborar, diseñar, construir y representar. Entonces la mente no es pasiva, no, la mente llega a ser activa al momento de elaborar o construir, dijimos, las propias representaciones. Bien, claro. Entonces, de esa manera dice, los antecedentes más relevantes sobre el enfoque cognitivo se remontan hacia el pensamiento griego clásico, sobre todo con quién, con Platón, pero principalmente también hacia la modernidad con Emmanuel Kant. Y Kant decía que la información que nosotros recibimos la recibiríamos a través de los sentidos, claro, pero no solamente eso, sino que nuestra mente llega a ser activa y lo que hace es llegar a presentar o construir representaciones. Construye, elabora, edifica. Entonces la mente no es pasiva, sino que la mente vendría a llegar a ser activa. El sujeto es entonces, jovencitos, activo a partir de ello. ¿Ya? Muy bien como elemento clase, como elemento clave, perdón. Muy bien, bien, excelente. Entonces, ese vendría a llegar a ser el punto clave, ¿no? Bien, hasta ahí entonces se está captando la idea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese va a llegar a ser el aspecto cardinal, ¿no? Listo, entonces todo bien hasta ahí. Ya, excelente, jovencitos. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. En ese caso, entonces, vamos ahora a presentar a continuación que, siguiendo la influencia kantiana, dice, Kant afirmó que el conocimiento es el resultado de la construcción que el sujeto hace de la forma de la información sensible y su organización a partir de las formas a priori, que vienen a ser los procesos internos para los cognitivistas. Claro. Entonces nuestra mente no es pasiva, no, nuestra mente es activa y por lo tanto elabora o construye la representación. Algo muy parecido como cuando nosotros decíamos, si el maestro le da unos textos a sus estudiantes y le dice que luego de revisarlo hagan un mapa conceptual y que luego de revisarlos hagan un mapa conceptual y un resumen. Entonces, cada estudiante va a llegar a tener una producción diferente.
Claro, claro que va a tener una producción diferente. ¿Y eso por qué? Porque cada uno elabora o construye sus propias representaciones, pues. Entonces, de tal manera que no vamos a tener el mismo resumen, el mismo mapa conceptual, pues claro que no, no vamos a llegar a presentar nada de ello, ¿no? Igual, porque cada uno tiene su propia manera de poder construir su representación. Entonces, el cognitivismo tiene un valor muy significativo para eso, considerando que nuestra mente, dijimos, no llega a ser pasiva, sino que la mente va a llegar a ser activa, activa para poder construir o armar las propias representaciones. Bien, entonces es así como se va a llegar a ir diseñando las formas más complejas, sobre todo también de expresión de nuestra mente, ¿no? Entonces, esa es la manera como al menos se va a ir asociando o construyendo de esta manera. Se reafirma entonces la participación del sujeto como un sujeto activo y el cognitivismo concibe el aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento, donde participarían, dijimos, los procesos mediadores, ¿no? Que es la estructura que nosotros ya conocemos. Organiza con las categorías que tenemos de los juicios. Bueno, no, más está enfocado hacia el hecho de concebir de que la mente es activa porque recibe la información y se encarga luego de construir mapas, esquemas mentales, resúmenes, a eso se refieren. Es más activo por eso, porque construye, porque arma, porque representa. Entonces, un niño al momento de leer un texto, lo que hace es entenderlo a su manera, y al entenderlo es porque ha armado su propia representación. Claro, ¿no? Ha armado entonces así su propia representación, ¿ya? Entonces, como un aspecto importante, ¿no? Muy bien, entonces eso vendría a llegar a darse en función a ello, ¿correcto? Excelente. Ese sería el modelo que se da. La revolución cognitiva, ¿eso cuándo estaría surgiendo? Esto estaría surgiendo sobre todo de la siguiente manera. La revolución cognitiva surge en la década de los años 60 en Estados Unidos, como habíamos dicho, y es aquí donde se va a llegar a presentar un valor, sobre todo a continuación, por lo que va a llegar a ser la era de la informática y reacciona así en contra del conductismo, porque el conductismo es mecanicista. Eso es lo que va a suceder. Va a llegar a ser entonces mecanicista. Entonces surge contra la perspectiva reduccionista, mecanicista del conductismo, ¿sí? La revolución cognitiva es así. Entonces es aquí donde se desarrolla también en paralelo el avance tecnológico de las comunicaciones y la informática luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la era computacional, que es lo que caracteriza a Estados Unidos ya durante esta época, es justamente lo que se valora también en este campo, es lo que se va a llegar a valorar en este campo. Muy bien. Entonces, la revolución cognitiva surgiría a partir de eso, hacia el poder responder, al poder llegar a comprender de manera distinta, explicar de manera diferente lo señalado pues por el conductismo, ¿no? Claro. Entonces, con ese afán es que estaría surgiendo la revolución cognitiva, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, por ese plano, ¿no? ¿Listo? Excelente. Y nos vamos ahora hacia las teorías cognitivas del aprendizaje. Todo esto que hemos estado viendo va a llegar a ser la antesala, pues, ¿no? A todo ello, a poder llegar a comprender los procesos que se darían a nivel cognitivo. Viene la parte más representativa, ¿ya chicos? De lo que va a ser entonces el aprendizaje desde el punto de vista cognitivista.
A continuación, vamos ahora con las principales tesis. Vamos con las principales tesis. El modelo de procesamiento de la información. Vámonos ahora con la llamada TPI. Vámonos a continuación con la llamada TPI. Cuando hablamos acerca de la TPI, se habla acerca de la teoría del procesamiento de la información. En este apartado vamos a encontrar a varios personajes. Encontramos a Gagné, que es uno de los principales exponentes. Tenemos a Tulvin, tenemos a Lookhart, entre otros. Y este modelo se centra más bien en que nuestra mente va a llegar a procesar la información como lo haría un ordenador, es decir, como lo hace una computadora. Ajá. Entonces, en este caso siguen el modelo llamado paradigma computacional. Este modelo sigue los patrones del paradigma computacional. ¿Esto qué significa? Que la mente funciona como un ordenador, que así como hay un input, hay un procesamiento y hay un output, que es la salida de la información. Este es el modelo que se toma luego para el estímulo organismo-respuesta. Es el modelo del cual entonces se toma para que surja el estímulo organismo-respuesta. Pero sería el input, el procesamiento y el output. Eso es lo que va a pasar. La mente funciona entonces como un ordenador. Claro que sí. La mente va a funcionar entonces como un ordenador. Y se le llama en la TPI, en la teoría del procesamiento de la información, le da un gran valor a la manera, a los niveles de procesamiento. Al momento de aprender, cuando nuestro nivel de procesamiento es muy pobre, sucede que la información no se procesa apropiadamente, por ejemplo, o no se retiene tampoco en la memoria. Un estudiante llega a aprender de manera literal, a lo mejor cuando se dice, ¿qué es historia? Y este muchacho dice, historia es la ciencia social que estudia los hechos más importantes del pasado de forma verídica, ordenada y cronológica, etcétera. Y lo menciona tal cual lo dice el texto. Lo dice tal cual lo señala el texto. Entonces, no llega a procesar, no llega a asociar, no llega a inferir, o sea, no hace eso, sino que solamente repite tal cual aparece. Cuando esto sucede, la información entonces no se llega a procesar de manera adecuada, solamente repite. Entonces, este repaso mecánico, esta repetición mecánica, perdón, se vuelve poco significativa. La información así se volvería entonces poco significativa. Claro, eso se va a llegar a dar entonces en el modelo de la TPI, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es donde vamos a encontrar a que el sujeto tiene la capacidad para poder recoger información del medio, procesarla y tomar decisiones según sea pertinente. Claro que sí. Los primeros estudios que se fundamentan en la teoría del multialmacén fueron de Atkinson y Shiffrin, que es un personaje que ya lo vimos. Y en este caso, el cual explica cómo la información se recibe y se procesa a nivel de la memoria y cómo se va transfiriendo también la información. Claro, si mi nivel de procesamiento es mucho más complejo, entonces se va a volver mucho más sostenible en el tiempo. Claro que sí, eso es lo que va a pasar. Aquí está el modelo del procesamiento de la información. Entonces, si al momento de estudiar yo llego a optimizar mi atención, eso hará que la información pase de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo. Esto no es la información en la memoria de corto plazo al momento de llevar a cabo el repaso mecánico, supongamos, o de mantenimiento. Eso hará que la información se mantenga también aquí por unos segundos más hasta que se utilice el ensayo elaborativo. Al asociar el nuevo contenido con los saberes previos, la información se va a la memoria de largo plazo. Y es aquí donde encontramos, ¿no? El seguimiento al procesamiento de la información
será estudiado por Killian, Craig, Lookhart y Tulving, los cuales van a llegar a presentar lo que se conoce como la teoría de los niveles de profundidad del aprendizaje. Los niveles de profundidad del aprendizaje. Entonces el aprendizaje va a seguir un lineamiento o niveles, como comentábamos, para poder lograr que la información se llegue a representar, a complejizar cada vez más. Entonces, por ejemplo, un estudiante pasa de repetir la información sin sentido a llegar a utilizar el parafraseo. El parafraseo es una estrategia donde el estudiante llega a explicar con sus propias palabras aquello que está entendiendo. Claro, eso se llama parafraseo. Entonces lo explica con sus propias palabras, claro, ¿no? Por otro lado, aumenta más el nivel de complejidad cuando hace un mapa conceptual, cuando construye un cuadro comparativo. Cuando realiza esto, el estudiante entonces está llevando ya su actividad a un plano mucho más complejo, a un plano mucho más elevado, porque allí lo que va a llegar a hacer el estudiante entonces es procesar la información, pero ya en otro nivel. Entonces, eso es justamente lo que va a llegar a caracterizar a la TPI, ¿no? Al procesamiento de la información, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, de esa manera vamos aumentando los niveles. Claro, yo si vengo entonces de llegar a repetir y sin sentido, a pasar luego por el parafraseo y finalmente termino armando un mapa conceptual, entonces va aumentando el nivel de procesamiento. Claro que sí, va aumentando el nivel de procesamiento, ¿ya? A eso se refiere. Entonces es aquí donde personajes como Craig y Lookhart consideraron que las huellas de la memoria se forman como resultado de los procesos que tienen a lugar la codificación. Recordemos que la codificación es una de las fases de la memoria. Y por tanto, la investigación debe de centrarse en el estudio de estos procesos. Claro, ¿no? Se debe de centrar en el estudio de estos procesos. Eso es lo que va a ocurrir. Así pues, los niveles más superficiales codifican las propiedades físicas y sensoriales de la información y obtienen una persistencia de la huella menos duradera, mientras que los niveles más profundos, ¿cuáles son? Los semánticos. Los niveles semánticos se refiere a las construcciones lingüísticas, como por ejemplo, una cosa es darle una lista de palabras que un estudiante debe de aprenderse de memoria, significado y sinónimo de palabras. El estudiante lo repite y lo repasa una y otra vez lo mismo, pero sin ningún tipo de asociación, a lo mejor en un primer momento. El profesor le pregunta, a ver, alumno, dígame cuáles son sinónimos de la palabra diatriba. Y esta persona dice, diatriba es contumelia, oprobio, vituperio, ofensa, baldón. Muy bien, listo. Ese es un nivel nada más, nivel básico. En el siguiente nivel, el maestro ahora les dice, lo que van a hacer ahora es llegar a construir oraciones con esas palabras. Muy bien, ya no solamente saben las palabras, sino que ahora van a hacer oraciones, construyen oraciones. Muy bien, uno por uno, uno por uno. Hasta que llega ahora otro nivel más complejo. El profesor le dice, a continuación, ya que saben el significado de las palabras, ya que han construido oraciones con cada una de ellas, ahora lo que van a hacer es juntar tres palabras y con su significado lograr construir una frase. Entonces, el maestro ahora a cada estudiante, llamándolos al frente, le da tres palabras. Muy bien, a ti la palabra que te voy a dar es dádiva, soslayar y vituperio. Listo, otro alumno, para ti la palabra diáfono, infructuoso, etcétera, etcétera, insoslayable, qué sé yo, ¿no? De tal manera que el estudiante ahora va a tener que utilizar su criterio, su habilidad para poder construir una frase con tres, cuatro líneas a lo mejor, pero que incluya a estas palabras. Entonces ya el nivel es más complejo, si se han dado cuenta. Entonces ya no es repetir mecánicamente las palabras, no. Ahora se trata de construir una representación semántica. Entonces ese ya es un nivel mucho más complejo.
Entonces, basado en el significado de la información, se obtiene una huella mucho más fuerte, por eso dice, y duradera. Claro, ¿no? Entonces, los niveles de procesamiento se van a volver cada vez más complejos. Uno va aumentando la información y llega a elaborar representaciones también cada vez más sofisticadas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, de eso se trata cuando nos referimos acerca de este elemento, ¿ya? Muy bien, entonces los niveles más superficiales codifican las propiedades físicas y sensoriales de la información, ¿ya? Muy bien, muchachos. Eso va a estar, entonces, esa es la TPI. Según la TPI, entonces, para poder llegar a aumentar nuestro aprendizaje, ¿de qué necesitamos? De aumentar el nivel de procesamiento. Eso significa también que no vamos a hacer siempre no siempre vamos a utilizar la misma estrategia para solucionar problemas. Pues claro que no. No vamos a utilizar, no podemos utilizar la misma estrategia. Debemos de cambiar de estrategia. ¿Ya, muchachos? Eso va a llegar a verse entonces reflejado en este caso. Excelente. A continuación, vámonos ahora con nuestra siguiente tesis, en la cual nos vamos a vincular ahora con el aprendizaje por insights. Este personaje tal vez nos trae recuerdos. Kohler, un personaje que lo hemos citado cuando vimos acerca de el aprendizaje, perdón, la percepción, en la Gestalt, ¿no? Uno de los representantes de la Gestalt o la Gestalt, ¿ya? Muy bien, entonces es el que crea, ¿qué? El que crea la base de la IA con el modelo de Turing. ¿Cuál es el modelo de la IA? No sé qué están hablando ahí. Ya, muy bien. La máquina de Turing. Son chicos. Ya, muy bien. Cuando hablamos acerca del aprendizaje, entonces, que estamos revisando, Kohler es un personaje que se centra en la idea, en el principio holístico, que como ustedes recordarán, si hablamos acerca del principio holístico, el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Eso ya sabemos, el todo es más que la suma de sus partes. Y de esta manera, cuando se habla acerca de Kohler, Kohler considera que no solamente este principio se da de manera holística, sino que además, por otro lado, también se va a llegar a presentar en el ámbito del aprendizaje. Por lo tanto, al momento de llevar a cabo el proceso de aprendizaje, va a llegar a presentarse no solamente en el ámbito perceptual, sino también cuando aprendemos no se da por partes, sino que formamos totalidades. Es por esa razón entonces que afirmará de que el todo es más que la suma de sus partes, pero por supuesto. Entonces, Kohler creía que cuando se aprende, nosotros llegamos a utilizar diversos elementos, diversos recursos, pero todas al final lo integramos, lo organizamos para poder formar representaciones. Postularon el concepto de organización en el proceso de aprendizaje. Ujú. Por eso estamos hablando de un término gestáltico, organización. Kohler realizó investigaciones sobre la solución de problemas con chimpancés. Claro, para poder explorar el aprendizaje, Kohler creía que lo que nosotros hacemos en sí es llegar a juntar la información, eh, exploramos y luego descubrimos la solución a un problema. Y eso lo lleva a cabo con unos chimpancés. Cuando Kohler colocó a estos chimpancés en un ambiente cerrado, colocó plátanos en la parte superior de la jaula, como podemos ver. Pero luego los monos de probar de varias maneras, alcanzar los plátanos y no alcanzaban,
comenzaron a ver que había a su alrededor. Y al ver a su alrededor cajas, lo que hicieron fue juntar las cajas y luego hacer una pila de cajas. Y sobre ellas luego subir y alcanzaron los plátanos. Kohler llegó a considerar de que esta forma de aprendizaje les permitiría entonces llegar a uno, explorar el entorno, dos, formar esquemas mentales de cada caja para luego descubrir la conexión entre las cajas y los plátanos. Cuando se descubre la conexión entre cajas y plátanos, allí se produce el insight, o lo que Kohler llamó la comprensión súbita. Claro, llevaron a cabo exploración del medio, construcción de representaciones mentales y la comprensión súbita de la conexión entre los medios y los recursos. Cuando sucede esto, ahí se produce recién el aprendizaje. Ahí se estaría dando entonces, jovencitos, el llamado pues aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, entonces el aprendizaje se va a llegar a dar de esta manera, por comprensión súbita. A eso se le llama aprendizaje, pero por comprensión súbita. El aprendizaje por comprensión súbita sigue este panorama. Llega a recibir la información, claro, ¿no? Se explora y luego se emiten respuestas. Eso es un aprendizaje que se va a llegar a dar, dijimos, por comprensión súbita. ¿Bien? A eso se refiere. Cuando Kohler coloca a los monitos en un ambiente diferente, los animalitos llegaron a solucionar el problema en menos tiempo. Entonces demoraron menos en solucionar el problema, efectivamente, ¿no? Demoraron menos en solucionar el problema, ¿ya? Ese es el aprendizaje por insights. Muy bien, entonces aquí es donde viene Kohler, y Kohler formuló esta teoría del insight, el cual señala que la solución de problemas está relacionado con las estructuras perceptuales, donde la situación que presenta el sujeto descubre nuevas organizaciones. Allí es donde descubre el sujeto nuevas organizaciones. En el caso de las personas, ¿cómo se daría un aprendizaje por insights? Por ejemplo, tal vez nos ha pasado en algún momento que cuando se pretende llegar a, supongamos en este caso, pues estudiar, resuelven problemas matemáticos y ocurre que cuando pretenden resolver un problema no les sale y ya llevan como 15 minutos en ese problema y se cierran y no les sale, hasta que luego, al momento de salir a la calle a comprar algo, regresan y ven el problema con otros ojos. Tal vez a alguno le ha pasado eso. Y cuando ves el problema con otros ojos, reorganizas lo que habías visto anteriormente y construyes una nueva representación mental hasta que se descubre la información. Creo que puedo hacer esto, puedo hacer aquello y puedo hacer lo otro. Cuando eso sucede, has hecho insight. Y eso es la comprensión súbita también. Claro, eso sería la comprensión súbita. Muy bien. Entonces, eso va a llegar a darse como el insight. El insight para Kohler, entonces, es como una iluminación que se tiene. Sí, se le llama incluso también por eso teoría de la iluminación o la forma de eureka, se le llama así, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo junta, explora, hasta que descubre una conexión. Eso vendría a llegar a ser el aprendizaje desde el punto de vista de Kohler. Kohler entonces consideró a partir de esto de que el aprendizaje por insights o por comprensión súbita, el aprendizaje por insights o por comprensión súbita, dijimos, se le conoce así, ya que de forma inesperada logramos comprender, identificar o descubrir una nueva organización. Llegamos a descubrir una nueva organización. Entonces, en este campo, el insight es el resultado de un proceso de comprensión global e identificación de los elementos más relevantes. Es un aprendizaje por insight. Un insight puede ocurrir de dos formas, dice Kohler.
De forma consciente, cuando estamos trabajando para encontrar una solución, de forma consciente, cuando estamos trabajando para encontrar una solución, como cuando entonces estamos en pleno simulacro y estamos pretendiendo resolverlo, cuando luego un ejercicio también no nos sale, cambiamos de ejercicio y mientras estamos haciendo un segundo ejercicio, te sorprende la solución del primero. Y luego decimos, ah, pero claro que podemos hacer esto también. Y en ese momento llegas a descubrir la forma de solucionar el primer ejercicio. Claro, eso también es un aprendizaje por insights. De forma consciente estamos trabajando para encontrar así una solución. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, ¿qué palabras se pueden formar con las letras M, A o R? Si hablamos acerca de M, A o R, por ejemplo, esta sería una manera. ¿Qué palabras podríamos encontrar? ¿Cuáles son las que más se nos pueden ocurrir al ver ello? Encontramos para ello, entonces, Mora, excelente muchachos, amor, ramo, Roma, ¿sí? Claro. ¿Qué más? Aroma, aroma, pero hay dos A, no, tiene que ser solamente las palabras que están ahí nada más. Claro, no inventen pues chicos. Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder. ¿Qué más tenemos? Maro. Maro también viene a ser una playa, el nombre de una playa de España. Claro, ¿no? Omar, efectivamente. Armo, esa es otra, ¿no? Armo. Claro, utilizando solamente cuatro letras. Ah, entonces en este ejercicio, cada vez que nosotros descubrimos una palabra, hacemos insights. Sí, cada vez que descubrimos una palabra, hacemos insights. Ah, ¿por qué? Porque lo que he hecho es llegar a organizar las letras y formar una palabra. Al descubrir una palabra, ahí hemos llevado a cabo, allí hemos hecho insights, ¿ya? Como parte de un aspecto clave, ¿no? Cuando dejamos de lado la búsqueda activa y le permitimos también a nuestra mente no consciente que trabaje entonces con la información, ahí es donde nos referimos hacia ahí es donde nos referimos entonces hacia el aprendizaje. El aprendizaje entonces implicaría, ¿por qué? Porque nuestra mente sigue trabajando, sigue activa, incluso nuestro lado no consciente. Incluso nuestro lado no consciente sigue activo. Claro. Ah, muy bien. Entonces tenemos un lado no consciente, claro, que es la que sigue buscando resolver situaciones, problemas, por cierto, ¿no? Claro, ¿no? Y le da o le brinda solución, ¿ya? Eso se daría. Muy bien. Entonces, eso correspondería hacia el ámbito del insight, ¿ya? Muy bien. Se aprende entonces también explorando y formando esquemas de representación. Claro, estos niñitos, por ejemplo, cuando están explorando y descubren que juntando una pieza con otra pueden formar o construir un edificio, un animalito, entonces ahí están haciendo también insights. Claro, ¿no? Entonces ahí lo vemos justamente a estos pequeñitos, en el cual juntan las piezas y al momento de juntarlas arman, pero también construyen representaciones, ¿ya? Muy bien, entonces ahí es donde también llevamos a cabo el proceso de insight. Muy bien, jovencitos. Ahora, pasamos a otra teoría.
La teoría que viene a continuación corresponde hacia el aprendizaje por descubrimiento. Y en esta parte, cuando hablamos acerca de un aprendizaje por descubrimiento, vamos a pasar ahora al gran Jeremy Brunner, un personaje que también ha sido ya en varias ocasiones motivo de pregunta de examen de admisión. Bien, a ver, aquí nos dice, ya, no le tomaron captura. Ya, se refieren a estos tres niñitos. Muy bien, ya, correcto, no hay ningún problema. Entonces, aquí pueden llegar al otro. Ya, muy bien, no hay problema. Antes de estos tres pequeños, antes de estos tres gorditos, sí, antes de los tres chanchitos, ya, muy bien. Entonces, aquí lo tenemos, ¿ya? Listo, muy bien, excelente, muchachos. Listo, ahora sí ya todo listo, ¿no? Muy bien, ya. Seguimos. Y nos vamos con Jeremy Brunner. Brunner, a ver, cuando al momento de aprender, utiliza varios conceptos un poquito complicados, pero vamos a referirlos con un ejemplo mejor, ¿ya? Para que se pueda visualizar. ¿A ustedes les ha pasado? Creo que sí, porque ustedes también leen, investigan, aparte de los temas que ustedes están atendiendo, ustedes también revisan, me imagino, otras fuentes, ¿verdad? Cuando ven un tema, me imagino que ustedes también investigan y amplían sus conocimientos, me parece, creo, supongo, vaticino, sospecho que eso hacen. Muy bien, ¿les ha pasado para todos aquellos que lo hacen que cuando llegan a abrir una página y llegan a investigar, les ha pasado que han visto algún concepto que luego los ha llevado a tener que investigar ahora de ese concepto en particular y han ampliado sus conocimientos? En pocas palabras, una información le lleva a otra, y esa a otra, y esa a otra. ¿Les ha pasado eso? Al final, al momento de investigar un tema, abren como 5 páginas. Ya, para Brunner, eso es un aprendizaje por descubrimiento. Bien. Entonces, en este sentido, lo que va a suceder desde el punto de vista de Brunner es que al momento de aprender descubrimos, y cuando descubrimos asociamos contenidos. El aprendizaje de Brunner se centra en el caso en el que llegamos a formar estructuras cognitivas. Y es que Brunner creía, sobre la base de que el sujeto no es pasivo, sino que el sujeto es activo, que cada quien puede llegar a organizar su propia información y construir también así sus propias representaciones. Eso lo creía Brunner. Entonces, el aprendizaje es un proceso permanente de formación de estructuras cognitivas, denominadas conceptos, y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Entonces Brunner creía que al momento de aprender lo hacemos mediante un proceso de investigación que implica ir de lo particular a lo general. Y es que ustedes extraen información de esta página, de esta otra, de esta otra y de esta otra, y finalmente llegan a una representación general. Ya, para Brunner eso es un aprendizaje por descubrimiento. Entonces, si el sujeto no es pasivo, sino que es activo, entonces hay que darle recursos para que investigue, para que pueda producir información. Y eso lo va a ver reflejado entonces en la actividad de la investigación. Cuando el maestro, luego de ver el tema de liderazgo con los niños mediante dinámicas, le dice ahora a sus estudiantes, chicos, van a elegir a un personaje que ustedes consideren significativo, importante, que admiran, y van a señalar 3 razones por las cuales creen que sería un líder. Presentan las cualidades de un líder. Un pequeñito levanta la mano y dice, yo puedo elegir a Cristiano Ronaldo. El profesor le pregunta, ¿por qué crees que Cristiano Ronaldo podría ser considerado un líder? Porque es capitán, porque llega a dirigir a su equipo,
los motiva, los dirige. Ah, genial, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con características de un líder, ¿no? Claro, muy bien, efectivamente, efectivamente, Cristiano Ronaldo sería un líder. Pero aparte de investigar, seguir investigando a Cristiano Ronaldo, vas a buscar, perdón, a Mahatma Gandhi. ¿Y quién es ese? Ah, se escribe así. El chiquito comienza a escribir en su cuadernito. Listo, muy bien. Eso sería Mahatma Gandhi. Otra pequeña levanta la mano y dice, yo puedo elegir a Shakira. ¿Por qué Shakira sería un líder o una lideresa en tal caso? Y la pequeña dice, es que ella fundó Pies Descalzos. Y como es una fundación, ella la dirige. Es una lideresa por eso. Genial, bueno, está bien, no hay problema. Vas a investigar también a Shakira. Anótale entonces en tu cuaderno, a Shakira, así al ritmo del Waka Waka. Y el chiquita comienza a escribir, pues, no, entonces Shakira, al ritmo del Waka Waka. Entonces, de tal manera que cuando el profesor ahora le dice, aparte de Shakira, vas a investigar a Martin Luther King. A Martin Luther King. ¿Quién es ese? Mira, se escribe así, lo escribe el profesor en la pizarra. Y el chiquito comienza, la pequeña comienza a escribir también a Martin Luther King. ¿Ya? Entonces, de esta manera sucede que cuando llega el profesor a la semana siguiente, les dice a los estudiantes, ¿qué descubrieron? Y el pequeño que había elegido a Cristiano Ronaldo descubrió que no solamente era jugador de fútbol, sino que además llegó a ser también aquel que tenía una fundación. Es más, se lo sabe ahora con fecha. Y dice, sí, a partir del 2015 pasó esto, esto y aquello. También Messi ha sido representante de Papa y comienza a señalar. ¿En serio? Oye, pero el pequeño comenzó a investigar a otros que incluso ni siquiera el profesor se lo había dicho. Claro. Y es que, ¿qué ocurre? Que en el proceso de investigación se amplía el contenido, se amplía la investigación. Y la curiosidad también nos lleva a poder realizar nuevas investigaciones. Claro, ¿no? Entonces, esta característica de Brunner consideraba de que a través de la actividad de la investigación se abrían nuevos panoramas a nuestra mente para poder llegar a utilizar diversas representaciones de contenido o de información. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera es donde se da. De acuerdo a esta teoría, los estudiantes entonces deben de construir inductivamente los conceptos académicos a partir de ejemplos facilitados por los docentes. Aquí hay un importante aporte. Brunner creía que el docente no tendría que dar el conocimiento ya terminado, masticado, sino que debería de darle tareas o actividades motivacionales que le permitan al estudiante llegar a descubrir el conocimiento por sí mismo. Claro, a través de un proceso, obviamente, ¿no? De entrenamiento previo. Entonces, Brunner consideraba que el aprendizaje tiene esas características. Entonces aprender es pensar entonces inductivamente. Sí, desde el punto de vista de Brunner, claro que sí. El aprender tiene que ver con el pensamiento inductivo. ¿Y por qué inductivo? Porque se va de lo particular hacia lo general. Porque se va de lo particular hacia lo general. ¿Ya? Entonces, ese va a llegar a ser un aspecto muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de Brunner. Entonces, aprender inductivamente, ¿qué significa? Aprender inductivamente es ir de lo particular a lo general, y eso estaría significando que ir de ejemplos, situaciones o casos hacia leyes, teorías y conceptos. ¿Ya? A eso se refiere. Ir de ejemplos, situaciones o casos a teorías, leyes y conceptos. Entonces, una maestra es la que les va a enseñar a los estudiantes lo que significa ser empáticos, pero muy lejos de llegar a definir, la empatía, ¿qué es? Escriban, niños. La empatía es una capacidad que implica llegar a comprender cómo se siente el otro a nivel emocional, o sea, y todo lo demás. Lo que sucede es que les va a narrar un cuento, y luego de narrarles un cuento, les pide a los niños que participen y puedan llegar a señalar qué fue lo que más importante se dio en la narración, qué aprendió el niño de la historia, etcétera, 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 para luego llegar a lo que es el concepto de empatía, para llegar al concepto de empatía. Entonces sucede
que el pequeño ha ido comprendiendo finalmente lo que es la empatía, pero no porque se aprendió el significado de manera literal, sino porque llegó a pensar de manera inductiva, yendo de lo particular hacia lo general. Entonces, eso es justo lo que se va a llegar a dar ahora en este caso, ir de lo particular hacia lo general, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es la forma como se va a llegar a presentar, ¿no? Claro, yendo de lo particular a lo general. Eso significa pensar inductivamente. El aprendizaje, entonces, así es el descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo, con su propio ritmo también, a su propio ritmo, y a partir de las tareas de búsqueda que le encargan también los docentes. Claro, ¿no? Y la actividad que encargarían los docentes. Entonces, a eso justamente es a lo que se va a llegar a dirigir, a enfocar, a presentar, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, va a ser un aspecto muy significativo, ¿no? Un aspecto muy importante para llegar a comprender esta situación. Entonces, el aprendizaje así es el descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo y también a su propio ritmo, ¿no? A partir de tareas de búsqueda que le encargarían los docentes. Entonces, Brunner cree que el aprendizaje es eso, es una actividad basada en la investigación. Y el docente no tiene que dar la información ya terminada, sino que lo que tendría que hacer es propiciar situaciones. Es propiciar situaciones. Y si hablamos acerca de propiciar situaciones, significa el tener que generar, proporcionar recursos para que el estudiante pueda llegar a investigar y de manera pues muy particular pues llegaría a la solución de su problema, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a atender en este campo, en este apartado, ¿ya? Es entonces el aprendizaje basado en ello, claro que sí. Por otro lado, seguimos con Brunner. Brunner consideraba consideraciones importantes del aprendizaje por descubrimiento. Brunner nos dice que el ámbito de la búsqueda no debe de ser restringido. Por eso es que en este caso, el pequeño cuando dice, yo quiero investigar a Cristiano Ronaldo, genial, pues si quieres investigar a Cristiano Ronaldo no hay problema, pero eso sí, va a ir acompañado de un personaje. O sea, entonces que el pequeño, la idea no es frenarlo, al contrario, es motivarlo. Por eso, el ámbito de búsqueda no debe de ser restringido, ya que de esta forma el individuo se dirige directamente al objetivo que se planteó en un principio. Los objetivos y los medios deben caracterizarse por ser bastante específicos y sobre todo motivadores. Claro, para Brunner, la investigación debe tener un sentido. Claro, ¿por qué? Porque el aprendizaje en sí debe de tener un sentido. Debe el niño saber por qué tendría que darse tal o cual cosa. Por ejemplo, cuando el pequeño llega a aprender la tabla de multiplicar, en su investigación descubre para qué sirve en la vida cotidiana y se da cuenta que lo utiliza un comerciante en el mercado para poder saber el número de productos que tiene y cuánto estaría valiendo, cuánto es la ganancia y cuánto estaría perdiendo o invirtiendo, tal vez. Cuánto invierte y cuánto gasta, cuánto le queda. Para hacer eso tiene que hacer cálculos matemáticos. Para eso también multiplica, para eso resta, para eso divide. Entonces, cuando el niño investiga qué utilidad tienen las cuatro operaciones básicas de la aritmética, entonces va comenzando a encontrarle también un sentido a lo que hace. ¿Por qué? Porque su uso se da en la vida práctica. Claro, ¿no? Entonces, cuando para Brunner el descubrimiento va de la mano con el hecho de generarle o propiciarle también cierta curiosidad. Los objetivos y los medios deben caracterizarse entonces por ser bastante específicos y motivacionales o motivadores. Por eso en este caso le permitió al pequeño que eligiera pues también a Cristiano Ronaldo, el otro a Shakira, supongamos, ¿no? Claro, así es. Hasta que también hubo el que propuso a Bad Bunny. No, ahí sí lo sacó del salón. Pero en tal caso, vámonos ahora con respecto punto número 3. En el punto número 3, deben familiarizarse a los alumnos con procedimientos.
claro, ¿no? Los procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de variables, claro, ¿no? ¿Y eso qué significa? Le da un valor hacia la manera, lo que estamos construyendo en nuestra mente, utilizando recursos de la investigación, como por ejemplo el método científico. Claro, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces eso corresponderá. En este caso, los estudiantes o aprendices han de percibir que la tarea tiene sentido, otra vez, tiene sentido, de percibir que tiene sentido, lo cual les incentivará a realizar el descubrimiento que les conducirá hacia el aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso se va a dar, por supuesto que sí. En ese sentido, entonces, por ejemplo, otro detalle más, ¿cuál sería? En este caso, cuando le encuentra un sentido a la investigación o incluso a la tarea que va a realizar. ¿Les ha pasado cuando estaban en el colegio, sobre todo, que algunos se preguntaban, ¿y esto para qué me sirve? Tal vez a alguno le ha pasado como cuando revisaba, a lo mejor, no sé, pues, no sé, álgebra y veía logaritmo. Y decía, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿de qué manera le hallo sentido? ¿Para qué estudiar aquello de lo cual, pues, no entiendo para qué me va a servir? Entonces, el estudiante cuando no llega a tener claro la utilidad de un contenido o de un conocimiento, puede ser desfavorable en su procesamiento de información. Claro, ¿no? Eso sucedería, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Los estudiantes, entonces, o aprendices, han de percibir entonces a la tarea como un sentido, que es lo que se busca. La parte de el sentido, ¿no? Es darle un significado a lo que estamos haciendo. Porque si no, se vuelve mecánico y sobre todo, pues tedioso tener que aprender sobre algo de lo cual muy probablemente no le encontramos sentido. Entonces es por eso que vamos a tener que realizar otro tipo de actividad, ¿no? De investigación. Eso es lo que va a decir Brunner. Esa es la idea de Brunner, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, por otro lado, Brunner también nos decía que al momento de llegar a estudiar y procesar la información, va a ser importante llegar a utilizar recursos que él denomina recursos visuales, recursos ecoicos, icónicos y enactivos. Cuando se habla acerca de recursos ecoicos, se refiere a sonidos. Recursos icónicos se refiere a lo visual. Y los recursos que van a llegar a darse de manera eh, enactiva, de manera enactiva, se refiere a tener pues que llegar a, si hablamos acerca de la forma enactiva, se refiere a poder llegar a construir, armar, elaborar, edificar, a eso se refiere. Muy bien, a eso se refiere entonces, ¿no? Por supuesto, eso vendrá a llegar a ser el aprendizaje también por descubrimiento, ¿no? Ese será el aprendizaje por descubrimiento. Muy bien, muchachos. Y un valor sobre todo también, pues, altamente significativo, ¿no? Consideraciones importantes entonces por el aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes o los aprendices han de percibir entonces que la tarea tiene sentido, lo cual les incentivará a realizar el descubrimiento que les conducirá hacia el aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, entonces eso va a llegar a darse con Brunner. Todo esto sucede con el gran Brunner. A continuación, nos vamos ahora hacia el aprendizaje significativo de David Ausubel. Vámonos a continuación con David Ausubel. El personaje que veremos a continuación va a tener un valor altamente significativo. Claro, ¿no? ¿Qué implicaría el aprendizaje por Ausubel? Ausubel plantea dentro de sus
conceptos elementales, el aprendizaje que se llega a dar por inclusión hacia el nuevo conocimiento sobre los llamados saberes previos. Estas son las palabras clave de Ausubel. Ausubel creía que el aprendizaje significativo tiene que ver entonces con la manera en la cual se produce una inclusión, el concepto que él emplea, hacia los saberes previos, el nuevo conocimiento sobre los saberes previos. Por ejemplo, una maestra, para poder enseñarle a sus estudiantes operaciones combinadas, primero tiene que saber que los niños sepan sumar, restar, multiplicar y dividir, o sea, las cuatro operaciones básicas de la aritmética. Sin eso, el niño no va a poder entonces llegar a entender operaciones combinadas. Pues claro que no. Entonces, a eso se refiere cuando habla acerca de saberes previos. Entonces, sobre la base de un conocimiento previo, se llega a erigir una nueva forma de conocimiento. Claro. Y esto lo vamos a ver reflejado pues ahora en este campo. Entonces, es la experiencia de relacionar un nuevo conocimiento con el conocimiento previo, almacenado en la memoria del estudiante, mediante un proceso denominado inclusión, anclaje o también llamado subsunción. Claro, ¿no? O también llamado subsunción, decíamos. Por esa razón, entonces, es ahí donde surgiría en este caso. Los nuevos contenidos se incorporan o se integran. En este caso, los nuevos contenidos se incorporan o se integran al conocimiento archivado en la memoria y se incluyen en la estructura cognitiva previamente existente. O sea, el esquema más o menos es así. El maestro lo que debe de hacer es llegar a incluir el nuevo conocimiento sobre los saberes previos. Y de esta manera, entonces, es ahí como se podría llegar a presentar. Entonces el maestro tiene que activar primero los saberes previos para luego poder introducir el nuevo conocimiento. ¿Bien? Por eso dice, los nuevos contenidos entonces se incorporan o se integran al conocimiento archivado en la memoria y se incluyen en la estructura cognitiva previamente existente. ¿Ya? Entonces es ahí donde podemos utilizar diversos recursos, ¿no? Para poder llegar a emplear el llamado aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, entonces, corresponde hacia el hecho de poder llegar a activar nuestros conocimientos que van a llegar a encontrarse en nosotros como formas iniciales de organización, para luego introducir el nuevo conocimiento. Por eso, la nueva información se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. Es decir, no se pretende un conocimiento basado en la memorización, no. Se trata entonces de llegar a conocimientos que surjan del intelecto. Muy bien, entonces de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Para poder llegar a abordar entonces las múltiples formas de conocimiento, se necesita vincularlo a algo que previamente se conozca. Si su profesor de economía llega a hablar acerca o explicar acerca de la hiperinflación, necesitaría de un evento previo que le permita llevarlo al tema de hoy. Y a lo mejor lo que hace es llegar a señalar un aporte de un presidente. Tal vez ustedes recuerden, hay un presidente en el cual se llevó a cabo en su primer gobierno la hiperinflación. Y este presidente llegó a presentar, digamos, pues una forma muy neófita del asunto, la dirección de la dirección del Estado. Y lo llevó obviamente pues a una situación compleja, pues, ¿no? Claro. Entonces a eso se refiere. La información entonces nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente de forma sustantiva, arbitraria y sobre todo pues tampoco al pie de la letra, ¿no? Ahí el estudiante debe tener una actitud y una predisposición favorable para extraer el significado del aprendizaje. ¿Qué significa? Ausubel consideraba que al momento de aprender se debe de tener una predisposición adecuada.
Si el estudiante cree que lo que va a llegar a aprender es muy complicado, muy complejo, muy pocos entiende, pues lo que va a hacer es llegar a frustrar sus intentos para poder mejorar su aprendizaje. Y por lo tanto no le va a permitir un buen desenvolvimiento, eso decía Auswell. Entonces si el estudiante cree que lo que va a pretender aprender es muy complicado, muy poco lo entiende, uno que otro bendecido, qué sé yo, entonces de tal manera que el estudiante se predispone a no entenderlo. Cuando va a empezar la clase, a lo mejor dice, ya empezamos ya con problemas, no entiendo ni el título siquiera. Entonces el estudiante ya se predispone negativamente a aprender y eso obvio que no le favorece. ¿Qué se debe de tener entonces aquí? Hay un valor por el material práctico de acuerdo al nivel de avance. Claro, ¿no? Hay un valor por el material práctico. Ese es otro punto. Ausubel creía que el material práctico debe de irse dando de manera creciente en dificultad, porque puede ser que el estudiante desarrolle entonces una predisposición negativa a partir de el material práctico. Por ejemplo, tal vez a ustedes le ha pasado, a lo mejor incluso más en el colegio, que han entendido la teoría, todo lo han comprendido de pe a pa, pero sucede que cuando van a los ejercicios no les sale el primero, ni el segundo, ni el tercero, y le faltan todavía 12 más. Entonces, cuando ocurre ese momento, el estudiante siente que no sabe. A pesar de que ha entendido la teoría, cree que no sabe. ¿Por qué? Porque no le permite resolver problemas. Entonces, y no es que esté mal el que haya aprendido la teoría, solo que a lo mejor el material no es el más idóneo o el más adecuado para su nivel progresivo de aprendizaje. Entonces hay que ir de la mano con el nivel de aprendizaje y eso es importante para generar buena predisposición. Por ejemplo, también, si un estudiante recién está aprendiendo y de frente se va con un material complejo, ya entendí todito esta parte de matemática, de áreas sombreadas, entonces de frente me voy a los ejercicios de uni. No, pues tampoco. O sea, ¿para qué? ¿No? Porque hacerte la vida tan difícil. Sí, importante es ir de a pocos, de lo más simple a lo más complejo. Pero les comento, hay chicos que lo procesan así. Creen que entonces que poniéndole un ejercicio de mayor complejidad, le va a favorecer para poder comprender a algún otro de menor complejidad. Entonces, eso justamente se diría, ¿no? Y eso ya no ocurre bajo un aspecto favorable. ¿Ya, muchachos? Entonces se daría así, es el valor por el material práctico, entonces, ¿no? Por supuesto, para poder generar aspectos favorables. Si un maestro, al momento de llegar a presentar su material, porque va justamente a enseñar a lo de primero de secundaria, áreas sombreadas, y el material que tiene no es para ellos, se confundió y envió un material, pero que era para el grupo de selección de la gente que hace competencia internacional en matemática y otras áreas. Gente que va a la uni, es un ejercicio pues nivel Dios. Y al momento en el cual el estudiante recibe su material, pues no entiende nada de lo que está leyendo ahí. Chicos, ¿entendieron el tema? ¿No? Sí, muy bien. A ver, revisen su material. Y el chiquito no le sale nada. Unos comienzan a convulsionar, otro está con los ojos blancos, un tercero al fondo está que levita. A la final, pues, el profesor dice, pero chicos, ¿qué ha pasado? A ver, déjame ver el material, pues. Y un compañero, un estudiante le da su material mientras tiene un tic en el cuello. Sor, no sé qué pasa con este material, me desvanejo. A ver, déjame revisar y comienza a revisar el material. Chicos, no, este material no era para ustedes. Uy, no, disculpen, mami. Voy a hacer otros ejercicios en la pizarra. Sí, ¿le parece mejor? Olvídense lo que tienen ahí en la carpeta. Más bien, ayúdenme a bajar a su compañero. Ya listo, vamos ahora sí. Y comienza a trabajar el profesor. Entonces, sucede que cuando el material se vuelve muy denso, el estudiante cree que no sabe y eso desfavorece también en su autoconcepto, porque el autoconcepto es lo que cree de sí mismo. Y hay estudiantes que pueden creer que no saben, hay estudiantes que creen que no nacieron para las matemáticas. Y eso ocurre porque su percepción de sí mismos va a ir de la mano con un nivel defectuoso de complejidad de ejercicios.
Entonces es por eso, claro. Entonces no es que el estudiante no sepa, no es que el estudiante no nació para los números, le falta estimulación de bebé, no, no es eso. Lo que va a suceder es que más bien el uso del material no fue el más adecuado. Entonces, de tal manera que no le permite desenvolverse también así y sobre todo de esa manera, ¿ya? Entonces, como un elemento central. Muy bien. Entonces, eso se daría, ¿no? Claro. De esa manera, entonces, la idea muy importante sería a partir de esto, ¿no? Es el valor por el material práctico. ¿Qué sería lo más recomendable? Que en el avance el estudiante se vaya dando cuenta que está entendiendo. Avanza entonces una mitad de pizarra y el profesor le pregunta a lo mejor, chicos, ¿se entendió hasta acá? Sí, muy bien. A ver, resuelvan el ejercicio uno, 2 y 3. Y los chiquitos comienzan a resolver. ¿Por qué? Porque eso viene a ser un nivel básico. Claro, ¿no? Muy bien. Aumenta el nivel de dificultad. Chicos, a ver, ¿qué pasaría si esto lo elevamos al cuadrado? Miren esto. Pa, pa. A ver, resuelvan ahora 4, 5 y 6. Y los chiquitos comienzan a resolver y les salen los ejercicios. Ahora, ¿qué pasaría si esto lo elevamos al infinito menos 3? A ver, pa, pa. Y pa, comienzan los chiquitos a operar y les sale el ejercicio. Cuando ocurre eso, el estudiante se da cuenta que sabe. Vamos al ejercicio 15. En el ejercicio 15 van a aplicar todo lo que hemos visto anteriormente en la pizarra. Y el estudiante comienza a desarrollar, a revisar y le sale el ejercicio. Cuando le sale el ejercicio 15, que es el más complejo de todos, donde implica utilizar varios recursos de lo que ha aprendido durante el tema, finalmente el estudiante siente que sabe. Claro, entonces en este caso, cuando siente que sabe, eso le genera una actitud favorable al aprendizaje. Una actitud favorable en el aprendizaje. Claro, ¿no? Entonces eso va a llegar a ser entonces un elemento clave, pero por supuesto, para poder favorecer de manera también significativa. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, ese va a llegar a ser el plano que se va a llegar a trabajar en este caso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ese es el aprendizaje significativo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a encontrarnos a partir de ello. Muy bien. Aprendizaje observacional, ¿no? Excelente. Muy bien. A ver, una diapositiva anterior. Esta es la de el aprendizaje de Auswell, ¿ya? Muy bien. Albert Bandura. El aprendizaje basado en Albert Bandura, muy bien, va a estar íntimamente ligado ahora, o sea, a lo que es un aprendizaje, pero de tipo observacional. ¿Qué significa? Que el aprendizaje se va a llegar a dar por observación y por la imitación de un modelo. Un pequeñito que observa a su tío cómo fuma, al día siguiente en el kinder se fuma su crayola. Reproduce la conducta de un modelo. Claro. La pequeña ve a mamá cuando se maquilla. Luego, cuando entra a su habitación, se mira al espejo y utiliza su maquillaje. Entonces, la pequeña queda al final como Anabel, pero lo que ha hecho es reproducir la conducta de la mamá, que es reproducir un comportamiento al final, ¿no? Claro, a eso se refiere. Entonces, eso sería desde el punto de vista de Albert Bandura. Claro, el aprendizaje va a llegar a darse por observación y la imitación de modelos. Aquí vamos a encontrar también otros nombres. Es importante esto para que no lo sorprendan. ¿Con qué otro nombre lo van a encontrar? Bueno, pues para eso tenemos el aprendizaje vicario. Se le llama también aprendizaje social, aprendizaje por imitación, aprendizaje por modelamiento, aprendizaje sociocognitivo, miren todo esto, y aprendizaje cognitivo social. Claro. Entonces, todos esos nombres refieren acerca de lo mismo, no se olviden, refiere acerca de lo mismo. Entonces, según esta teoría, la adquisición, esta teoría se produce por la adquisición y que depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras personas, consideradas como modelos a imitar.
como modelos a imitar, ¿ya? De esa manera. Eh, y eso sucede más en personas sin padres. Por el contrario, más bien, tendría que darse más bien con los padres, porque con los padres serían los modelos. Claro, es menos probable. Claro, o sea, también se puede dar en niños huérfanos, digamos, pero siempre y cuando tengan a alguien de quien copiar. Claro, ¿no? Pero principalmente se va a llegar a dar también en los niños con papá, pues claro, porque los papás sirven de modelos, pues al revés más bien sería, ¿ya? Y eso haría que se reproduzca la conducta de modelo, pues, ¿no? Claro, eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Es que yo veo a chicos que imitan a los fumones de la esquina. Oye, ¿dónde vives? Ya, bueno, pero hay que tener cuidado, que tener cuidado, pues claro, y puede reproducirse en conductas disfuncionales también. Claro, claro, entonces sí, mejor queda, sí, que quédate en tu casa, mejor. Pero en este caso sí es probable porque van a encontrarlos como modelos, pues. Sí, los van a encontrar como modelos, ¿no? Entonces hay chicos que son escolares, ahí está, ¿no? Y chicos escolares, cuarto, quinto y secundaria, juegan fútbol los fines de semana, pero las personas que también juegan fútbol son muchachos que fuman, drogan, se drogan, beben alcohol, entonces es probable que también reproduzca ese comportamiento, pues, porque son modelos. Claro, entonces los modelos no siempre van a ser los papás, por lo general y cuando son niños es así, pero no siempre, más adelante van creciendo y van cambiando el comportamiento. Claro, más adelante el adolescente no siempre copia la conducta del padre luego, sino que llega a copiar la conducta del amigo, de otra persona, un joven mayor, a lo mejor que también tiene cierto impacto a nivel social, entonces es diferente, ¿no? Claro, imita la conducta de sus artistas favoritos, de sus actores, cantantes, entre otros, ¿no? O sea, también se imitan otro tipo de conductas, no solamente los padres, bueno, eso cuando, sobre todo más cuando se es niño, pero más adelante pueden ir cambiando también los modelos, claro, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder, ¿correcto? Porque para más tiempo con la persona sí también puede ocurrir el imitar la conducta según el tiempo que se comparta con alguien, ¿no? La mayoría fuese dipsómano, dice, ¿no? Claro que sí, ¿no? Eso sería. Hay personas incluso, no sé si a ustedes les habrá pasado, que cuando llegan a estar con alguien, ya que lo han comentado, llegan a estar con alguien muy frecuentemente, se les pega algunas formas de su comportamiento. Si van a estar con un amigo, compartes y vas a su casa y juegan PlayStation, se te pega el gusto también por el PlayStation. Sí, eso también puede darse. Sí, claro, claro que sí. Eso también puede ocurrir. Su manera de reírse. Observa su forma de reírse y es el compartir tanto con esa otra persona que llegas a reproducir parte del comportamiento que tiene el otro. ¿También se puede dar eso? Sí, pero por supuesto. Entonces, eso también es un aprendizaje por imitación, ¿no? Que se puede llegar a dar. ¿Ya? Entonces, reproducimos las conductas que se van a llegar a mostrar de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese me ha pasado, dice. Modelos, etapas. Etapa, la observación y la ejecución. Vamos por ese lado. Cuando se habla acerca de la observación, hablamos acerca de la atención y la retención. Por ejemplo, un pequeño observa el comportamiento de un cobrador de combi, atiende el comportamiento del muchacho, está colgado en la puerta llamando gente, retención porque lo almacena en su memoria, lo almacena en su memoria, y llegando a casa lo reproduce. Llega a coger un periódico viejo, le hace cortes como si fuese un billetes, luego coge unas chapitas como si fueran monedas, se pone en el umbral de la puerta y llega a reproducir la misma conducta de lo que vio, del modelo, en este caso del cobrador. Y el pequeño estando ahí colgado en la puerta de su casa, comienza a llamar toda la universitaria, Payé, Coma, San Felipe, Trujillo, Puno, Arequipa. Su carro se vuelve también interprovincial. Entonces, de esta manera, el pequeño que ha hecho ha llegado a reproducir la conducta del modelo. Y como lo ve un juego,
el juego es gratificante. Eso se vuelve se vuelve motivador, se vuelve retroalimentación. Claro, ¿no? Entonces es la motivación que puede recibir cuando siente placer, cuando siente gusto, cuando juega, o cuando ve que la conducta se asemeja mucho a la del modelo. Eso también sería, claro que sí. Eso también es parte de la retroalimentación. Es la motivación externa o reconocer la aproximación de la conducta del modelo. Sí, eso sería el aprendizaje observacional. Entonces, eso va a llegar a ser la forma en la cual nosotros reproducimos un comportamiento. Pero también nos damos cuenta de que la conducta del sujeto va a estar ligado a ciertos eventos o situaciones, como por ejemplo, a ver, ¿a cuál nos referimos? ¿De qué va a depender la conducta imitativa? ¿De qué va a llegar a depender la conducta imitativa? La conducta imitativa se va a centrar importancia en el aprendizaje social, en lo que es la edad y el sexo del modelo. En este caso, tienden a reproducir las conductas que son más semejantes al mismo sexo. Por ejemplo, el niño tiende a copiar la conducta de su padre. Eso dependerá de la edad también y del sexo del modelo. Por lo general, copian la conducta del mismo género. Aprendizaje por imitación, como podemos llegar a apreciar. Muy bien. La condición social y el prestigio del modelo. ¿Esto qué significa? Ocurriría que al momento de llegar a tener a un modelo, nos llega a motivar su impacto social. Por ejemplo, un cantante, un actor, alguien que pueda llegar a presentar cierta influencia del entorno. Entonces, ahí donde lo podríamos estar presentando también, pero claro que sí. Entonces, eso sería el prestigio social, el prestigio del modelo. Por lo general se copian conductas de personas que son reconocidas socialmente. Ujú. Entonces ahí lo tenemos. Muchachos que llegaron a copiar la conducta de los jóvenes de esto es guerra. Ahí está, eso también es, ¿no? Sí, eso también sería. Entonces reproducen la conducta, sí, de los que los consideran modelos, a lo mejor, ¿no? Claro, entonces ahí se daría. El tipo de conducta, por lo general, reproducen conductas que son aceptables socialmente. Conductas aceptables socialmente, tipo de conducta. Como por ejemplo las conductas que pueden llegar a ser más de tipo eh, social. am, Nos referimos a una conducta que pueda llegar a presentarse, pero ahora digamos en el plano ético, moral. Entonces, ese tipo de conductas también tienden a reproducirse, ¿no? Se va a llegar a presentar de esa manera. Entonces son conductas imitativas, ¿no? A eso nos referimos, conductas imitativas, ¿ya? Entonces, el aprendizaje social va a ir de la mano con una reproducción de un comportamiento basado en esta imitación. Pero hay un detalle más, sobre todo muy interesante. Bandura creía que la conducta a imitar tiende a aumentar la probabilidad de que se pueda llegar a presentar si es que se refuerza al modelo. Entonces, si se llega a reproducir la conducta de un modelo, y es más, el modelo llega a ser reforzado, aumenta la probabilidad de seguir manteniendo ese comportamiento. Sí. Como por ejemplo, ¿y en qué sentido lo podemos apreciar? Como cuando un pequeño llega a compartir su lonchera porque un compañerito del salón no trajo y le invita su pan con atún. La profesora observa el gesto y lo felicita delante de todos los compañeros. Niños, qué gran muestra de amistad. Miren cómo su compañero Mario ha compartido su lonchera con su amiguito Dieguito que no ha traído. Un aplauso para Mario. Y todos los niños, bravo, muy bien, Mario. Tú nos inspiras, correcto. Todos los chiquitos ahí, el Mario contento. Otro niñito, porque vio que alentaron a Mario, también levanta su mano. Miss, yo también comparto con Diego. ¿En serio? Sí, el chiquito se acerca
y parte su pan con tallarín y le da su pan con tallarín al pequeño Dieguito. También yo comparto, viene un tercero. Yo tengo un vaso de yogur y le dan yogur al pequeño Dieguito, que ya tiene su pan con atún y encima su pan con tallarín. Vienen otros más y le dan más cosas al pequeño Dieguito. Y en este caso sucede que al final, pues al pequeño lo terminan purgando al pobre Dieguito. 2 días después llega recién a clases, todo flaquito. Lo han mandado, pero pobre Dieguito, se le han ido hasta las ideas al pobre. Entonces, de tal manera que lo que sucede es que la conducta a imitar aumenta la probabilidad de que se pueda llegar a dar. Y esto ocurre ¿por qué? Porque ha sido reforzada. Si al modelo se le refuerza, aumenta la probabilidad de que la conducta se siga dando. Claro, y eso sería aprendizaje por imitación. Claro, también aprendizaje observacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso vendría a llegar a presentarse, por ejemplo, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Listo? Que a mí me dieron todas las aceitunas y se la papa a la huancaína porque no les gustaba. Listo, muy bien, así es. Claro, claro que sí. Ah, ya, una más. Tomaré aprendizaje observacional. Ya, a ver, es esta de aquí. Ah, no, ese es metacognitivo, ¿no? Este de aquí. Bien, listo. Ahora sí, ¿no? Ya, excelente, muchachos. Muy bien. Entonces, ese va a llegar a darse todos los elementos que se van a llegar a presentar en la conducta por imitación. Ahora, hay un detalle muy interesante, ¿ah? Tiene una limitación, el aprendizaje observacional. Si el modelo lo refuerza, aumenta la probabilidad de copiar la conducta del modelo. ¿Y qué pasaría si al modelo lo castigan? Si al modelo lo castigan, disminuye la probabilidad de que la conducta se siga dando. Sin embargo, hay una limitación. No siempre se cumple en algunos casos. Cuando atrapan a un delincuente y lo castigan, no siempre disminuye la probabilidad de que la conducta de delinquir se mantenga. Atrapan a un delincuente y lo meten preso. Eso no sirve de escarmiento muchas veces para otros delincuentes. Siguen delinquiendo. Entonces ven que al modelo lo castigan, pero eso no es impedimento para que ellos puedan seguir delinquiendo. Entonces no siempre se cumpliría en este caso. Claro, esa es una de las observaciones que le hacen a la teoría de Bandura. En ciertos casos va a poder llegar a impactar, a influenciar, pero no siempre va a generar un impacto hacia el aprendizaje, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, eso estaría sucediendo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Lo que pasa es que también lo curioso es que la conducta del ser humano es bastante complicada, claro, ¿no? Entonces, por más que se tengan los recursos, muchas veces no se opta por realizar el comportamiento apropiado. Ujú. Las teorías cognitivas son más diversas que en el caso del conductual. Bueno, claro, hay más campo de investigación también por ese lado, por los diversos contextos. Creo que más es por eso, porque hay diversos contextos dentro del ámbito educativo y psicoterapéutico. Claro, ¿no? Pero, bueno, claro, hay más propuestas de alguna manera, ¿no? En otros campos. Pero claro, el aspecto conductista también es importante y se tienen también otros modelos, solo que a ustedes no les vienen otros modelos, ¿no? Sino más que el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante y se acabó, ¿no? Pero no, hay otros enfoques. Hay, bueno, dentro de las teorías conductistas hay otros ámbitos. Claro, no solo que eso ya no les viene a ustedes en admisión. Claro, acá se les presenta lo que les está viniendo más, ¿no? Pero hay más cosas, obviamente. ¿Ya? Muy bien, chicos, seguimos. Ya nos está ganando el tiempo, ¿ya? El niño que actuaba como cobrador se da imitación diferida, claro. Sí, pues sería una imitación diferida porque se da cuando la conducta ya no está el modelo, pues.
Claro, cuando está ausente el modelo, ¿ya? Muy bien, eso sería según Piaget, pues, ¿no? Claro, pero recuerden que Piaget también fue cognitivo, pues. Claro, así es. Muy bien, al regreso, chicos, vamos a desarrollar el aprendizaje metacognitivo de Flavel. Claro, ¿no? Y también vamos a desarrollar las estrategias metacognitivas y, bueno, algunos otros detallitos más que estaremos revisando. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Al regreso, entonces revisamos esta otra parte que estaría caracterizando el desenvolvimiento de nuestro tema. ¿Ya? Muy bien, chicos, un abrazo entonces y regresamos en una horita. Chau, chau.